La entrevista en IFM Noticias. Hola, bienvenidos a este programa La Entrevista con José Ignacio Penagos aquí en IFM Noticias. Quiero a ustedes agradecerles por su fidelidad, por estar siempre con IFM Noticias en todas nuestras plataformas, ifmnoticias.com, ifmdeportes.com, ifmplay.com, Gente Bacana, en fin, todas nuestras plataformas y por supuesto pues nuestros canales de Dailymotion y de YouTube para esos programas, además de podcast. Queremos hoy empezar este programa agradeciéndole a nuestro invitado. Es el Contralor Distrital de Medellín, el doctor Pablo Garcés. Bienvenido, doctor Pablo. Qué rico tenerlo en IFM, qué bueno tenerlo aquí en la entrevista. Gracias, José Ignacio, o Nacho, como tú quieras. A mí me dicen Nacho y no hay ningún inconveniente, más aún en confianza. Para todos no hay ningún inconveniente. Lo que sí le quiero es comenzar a preguntar, porque seguramente todos los que nos siguen van a estar muy intrigados de qué es lo que hace una Contraloría. Todo el mundo habla de la Contraloría, mucha gente los confunde con la Procuraduría, otros dicen, pero ¿qué controla? Y pues nos meteremos más en tema. Definamos rápidamente para la gente qué es la Contraloría Distrital y qué hace. La Contraloría lo que hace es servir de organismo de control para proteger particularmente los recursos, en este caso del distrito y de todos los entes del conglomerado, EPM, de la EDU, de la ESU, distintas entidades de Metrosalud. Entonces lo que hace el organismo de control, Contraloría de Medellín, es proteger que esos recursos lleguen a feliz término. Lo que hace frente a la Nación la Contraloría de la República, lo hace en sitio, lo hace en el territorio la Contraloría de Medellín. Lo que sí hace la Contraloría dentro de ese paquete de IAS es que solamente es la parte fiscal, o sea, no tiene nada que ver con lo penal ni lo disciplinario. Sí, efectivamente, iniciamos con una parte de auditoría, revisamos toda la ejecución de cada año, luego pues de cada ejecución, y luego de ello pues procesamos cuando hay detrimentos a los sujetos que hayan incurrido en detrimentos a las arcas del Estado, y ya estaremos profundizando un poco frente a ese tema. La Procuraduría es un poco más el tema disciplinario, la Fiscalía el tema penal y la Contraloría los temas fiscales. Platica, presupuesto de los medellinenses. Y la personería alrededor de los derechos humanos y otras cosas, que son varias IAS, ¿no? Correcto. Pero doctor Pablo, hay cosas que la gente dice, y usted acaba de dar y vamos a empezar ya a meternos de frente, pero si controla tanto, ¿por qué en la pasada vigencia de Daniel Quintero todavía no hay como que se diga que es que hay investigaciones de la Contraloría, si hubo tantas denuncias? Y me le meto más por ese lado porque es lo primero que la gente piensa. Contraloría, si hubo problemas en Medellín durante 4 años, ¿por qué no ha habido resultados? Explique a la gente para que le quede claro cuál es la función de la Contraloría, hasta dónde llega y por qué de pronto, lento o no para algunos, pues no hay resultados contundentes todavía. Bueno, resultados hay bastantes, lo que pasa es que ello obedece a un proceso de maduración que van generándose dentro del seno de cada Contraloría. Le contaré. Nosotros en el año 2022 que llegamos a la Contraloría teníamos algo así como $500 millones en procesos de responsabilidad fiscal. Logramos llevar a feliz término una cantidad muy importante, de hecho hoy tenemos 0 riesgos en prescripción de responsabilidad fiscal porque logramos terminar muchos procesos y otros llevarlos a imputación, es decir, a un punto bastante avanzado de esos procesos. Lo otro es que cuando yo llegué encontramos un número importante de procesos y hoy tenemos 110 procesos de esa pasada administración, más o menos por unos $53.000 millones que están en camino. Adicionalmente, el mes de enero, 31 de enero de este año, corrimos traslado de 74 hallazgos adicionales por valor algo así como de $89.000 millones y fracción. Entonces hay un montón de resultados y ello pues producto de muchos temas, entre ellos el empalme, los actos administrativos de empalme y todas aquellas presuntas irregularidades que trasladó el gobierno actual de carácter distrital. Entonces, que tenemos un montón de situaciones que hemos venido avanzando. Lo que pasa es que esos procesos tienen reserva legal, es decir, yo puedo hablar de generalidades, pero no puedo introducirme en el contenido propiamente de esos procesos, porque eso genera además una sanción disciplinaria para mí. Claro, es decir, hay una cosa que llama el debido proceso, y eso hay que garantizarlo y lo entendemos. Entonces, esa parte donde no muchas cosas se cuentan del detalle, pues es lo que hace que no tengamos, digamos, abiertamente algunos resultados. Pero es que la Contraloría no todo lo puede hacer aquí. Ahí usted acaba de decir, ¿cuántos? 74 procesos, ¿a dónde los escalaron? Bueno, entonces, de los traslados de empalme que hizo el gobierno actual de carácter distrital,
llegaron algo así como 176 traslados, ¿sí? Aproximadamente. Unos corresponden a la Contraloría de la República, que ya los estaba auscultando, otros son de carácter penal, Fiscalía General de la Nación, otros de carácter disciplinario, Personería y Procuraduría, y otros que nos correspondieron a nosotros. De esos que nos correspondieron, quedaron algo así como 16.000 millones de pesos, solamente de esas presuntas irregularidades que corrió traslado el gobierno actual, lo que no significa nada distinto a que haya un hallazgo, pero que después corresponderá a estas personas defenderse dentro del proceso de responsabilidad fiscal, que en últimas es el que tramita ese hallazgo y que al final podrá decir si hubo responsabilidad fiscal o no de esos presuntos responsables. Entonces empieza el proceso, hay unas subcontralorías, ¿sí? Contralorías auxiliares. Contralorías auxiliares que comienzan a trabajar por sectores, comienzan la investigación, adelantan la instrucción, me imagino, y luego van determinando quiénes sí, quién no, mientras se juzga el proceso, digámoslo de esa manera. Sí, le voy a contar, mire. Sí, digamos que hay dos grandes hemisferios en la Contraloría desde el punto de vista misional. Uno primero que se llama auditoría. Entonces la auditoría tiene 3 etapas. La planeación, donde revisamos qué contratos, cuáles impactan más, cuáles tienen el mayor presupuesto, cuáles tienen el mayor riesgo, ¿sí? Luego, la etapa de ejecución, cuando el auditor va al sitio, revisa a profundidad cada contrato. Y luego la etapa de informe, cuando ya el equipo de trabajo con los contralores auxiliares, todos los auditores, están, digamos, sustentando que hay unos requisitos muy complejos y muy técnicos para poder avisorar que hay una eventual observación. Para garantizar debido proceso, se le corre traslado al sujeto de control y ellos controvierten, dicen, sí, no, tengo el soporte, me equivoqué, no me equivoqué, y luego queda el hallazgo. Esa es la primera parte, el primer hemisferio. Entonces ya la subcontraloría corre traslado por medio de esas contralorías auxiliares a la oficina de responsabilidad fiscal. Cuando dicen, venga pues, aquí me dijeron que hay un hallazgo y lo empiezo a procesar. Aperturo el proceso, le notifico, le digo, aquí hay un hallazgo. Usted sí contrató correctamente, usted no pagó, sí pagó, pagó sobre costos, etc. Y ya al final de cuentas, esos procesos terminan con un fallo con responsabilidad fiscal o un fallo sin responsabilidad fiscal, que es la regla general, digamos 2 hemisferios. Entonces, lo que hicimos el 31 de enero de este año fue que la subcontraloría de todo ese universo de hallazgos corrió 74 hallazgos con incidencia fiscal a la oficina de responsabilidad fiscal. Tienen 2 meses. Y desde que yo llegué, porque eso no estaba regulado en la contrata, 2 meses para aperturar esos procesos. Y atención, la ley dice que tenemos 5 años para decidir de fondo, 5 años del punto de vista. Para nosotros se deciden en 3 años. Eso lo instauramos nosotros, lo instalamos nosotros y nosotros por eso generamos esos buenos indicadores ante la Auditoría General de la República. No nos gastamos 5, nos gastamos 3 para tomar la decisión de fondo. Entonces, si me dice entender, entonces son 2 hemisferios, la auditoría y el proceso de responsabilidad fiscal. Y eso es lo que hace que en la línea de tiempo se alargue, es decir, hace 1 año y poquito terminó la administración de Daniel Quintero, y de ahí apenas comienza, o sea que todavía nos quedan 2 años para saber si de pronto hay responsables o hay procesos que empezaron antes y se irán resolviendo. Eso. Entre 2022 y a la fecha hay algo así como 110 procesos que ya vienen o venían en camino frente a esas presuntas irregularidades. Y digo presuntas porque le digo, puede que haya daño, pero puede que no haya responsabilidad fiscal. Le voy a decir por qué. Porque puede que se haya pagado una sanción, una multa. Es que no todo es apropiación o corrupción. Pagaron, se equivocaron, no pagaron a tiempo, pagaron una multa. Eso generó un mayor valor de gastos en esa entidad. Ahora, ¿pero por qué pagó adicionalmente? Hombre, porque es que no teníamos el rubro. La entidad estaba desfinanciada en ese ítem. Entonces, ¿qué va a demostrar el sujeto? El presunto de responsabilidad. Yo hice estas gestiones, me reuní con los equipos, buscamos la apropiación presupuestal. No teníamos, cuando llegó la plata ya estaba causada la multa. Entonces, ¿hubo detrimento? Sí. ¿Pero habrá fallo con responsabilidad fiscal? Muy probablemente no, porque se demostró la gestión de ese servidor público. Entonces, habrá que desentrañar muy bien, no solamente es el detrimento, sino también que haya culpa grave o dolo, que haya un nexo de causalidad y que haya gestión fiscal del servidor público. En estos escándalos de Daniel Quintero y de su equipo, no todos conducen a Daniel Quintero, porque él no era el que firmaba. Había una serie de personas. ¿Ya hay alguno que haya salido, que tenga al menos el primer proceso donde ya se haya juzgado y se haya dicho tiene responsabilidad fiscal? ¿O todavía no ha salido el primero? Los procesos van en camino, algunos ya están en etapa de imputación
Es decir, el proceso se apertura, luego siguen unos temas probatorios, luego entonces se imputa y después de la imputación ya viene el fallo con responsabilidad fiscal o sin responsabilidad fiscal. Estamos dentro de los Está en el términos. proceso. Sí, señor. La otra es, ustedes cuando encuentran cosas de esas, ¿le dan paso para que la fiscalía también investigue? El servidor público que conoce que por acción u omisión se generó una irregularidad o una vulneración a un bien jurídicamente tutelado, tiene el deber jurídico de correr traslado. Entonces la respuesta es sí. Cuando avisoramos que se vulnera un tipo penal, que se incurre en una conducta punible, pues claro, la Contraloría tiene el deber, más que el deber, la obligación legal de correr traslado, y de hecho hemos corrido traslado de algunos temas de carácter penal ante la Fiscalía General de la Nación, algunos, otros a la Procuraduría y muchos otros los tenemos nosotros en nuestros trámites procesales. Bueno, cuando alguien termina siendo declarado responsable fiscal, ¿quién paga? Listo, entonces. Y si no paga, ¿qué pasa? Perfecto. Entonces se condenó al fulano X como en un fallo de responsabilidad fiscal. Él debe pagar. Aún más, si son varios los responsables fiscales, por allá la ley 1474, Estatuto Anticorrupción, sale por allá, si no estoy mal, en el artículo 119, la solidaridad. Es decir, todas las personas que concurrieron al hecho dañoso deben pagar la totalidad de la obligación. Es decir, se condenó a X, Y, Z por 900 millones de pesos. ¿Cuánto debe X? 900. ¿Cuánto debe Y? 900. ¿Cuánto debe Z? 900. No es 3 veces 900, sino que con el pago de X por 900 ya la Contraloría deja de perseguir a Y y a Z, y ya entre ellos tendrán que buscarse redarguir el pago total de la obligación. Entonces es la Contraloría que procesa a cada responsable fiscal, y ahí tengo que hablar de dos cositas. Una cosa es el trámite de la responsabilidad fiscal, que concluye con fallo con o fallo sin, y dentro de esa misma oficina hay un proceso que se llama jurisdicción coactiva. Cuando yo ya inicio el ejecutivo, le digo, embargo sus bienes y cobro de sus bienes, o usted viene y le paga, pero ahora no le paga a la Contraloría, le paga a la entidad a la que le generó el detrimento. Entonces, X, Y y Z generaron detrimento por 900 millones de pesos a la entidad A. Se condenó a los tres. Entre los tres pueden pagar o uno que pague. ¿A quién le pagan? A la entidad A. La Contraloría simplemente procesa y tramita y sirve de instrumento para redarguir, componer ese patrimonio de la entidad estatal. La Contraloría, cuando juzga un proceso o declara a alguien responsable, no manda a la cárcel, solamente exige dinero. Sí. El objeto misional de la Contraloría es el patrimonio público. Nosotros siempre estamos propendiendo por defender que no haya detrimento. Y le contaré, el año pasado, mucha atención, obedecemos a un proceso de maduración, Nacho. Mejor, yo llegué en el año 2022 a la Contraloría de Medellín como Contralor. Pero llegué el 28 de marzo, o sea, estuve 9 meses. Generamos hallazgos por algo así, un poquito menos de 16.000 millones de pesos. Encontré un plan de vigilancia ya estructurado desde el año anterior. Paréntesis, yo dejo el plan de vigilancia desde este año para la Contraloría el siguiente año. Ya el Contralor que llegue podrá cambiar lo que sea. El segundo año, 2023, mejoramos un poco. 18.000 millones de pesos. El año pasado, Nacho, 89.000 millones de pesos. Eso obedece a nuestros procesos de maduración administrativa, eficiencia, eficacia, economía, porque de la mano de la Auditoría General de la República hemos mejorado nuestros procesos y procedimientos. Ahora bien, de esos 89.000, 16.000 obedecen al tema de empalme, traslados de empalme. Ahora bien, de ese montón de presupuesto que vamos a tramitar, ya 74 tienen que ser aperturados en 2 meses para que inicie su trámite la defensa de estas personas. Entonces, mira que es muy importante. Ahora, concluido ese proceso de responsabilidad fiscal, viene el ejecutivo de jurisdicción coactiva, donde le digo, venga, pues pague, que usted fue condenado allá, pague acá. Ahora, si no paga, entonces corremos traslado al boletín de la Contraloría de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, que puede generar una inhabilidad sobreviniente. Ejemplo, X, Y, Z, vuelve el ejemplo primigenio, fueron condenados. ¿Cuánto? 900 millones de pesos. ¿A qué entidad le generaron detrimento? A la entidad A. No pagaron y son servidores públicos actualmente. Entonces, compulsamos copias de ese fallo a la Contraloría General de la República para que queden inscritos en el boletín de responsables fiscales. Efecto concomitante. Me colabora con la salida. ¿Cómo así? Proceso disciplinario.
entonces lo pueden llegar hasta la destitución porque no ha pagado. Pero yo a la fiscalía, son efectos distintos. Le contaré, Nacho. Cuando yo estudié yo estudié Derecho en el año 1900, ya ni me acuerdo. ¿Sí? Está joven, hombre. Joven, eso decía mi abuela, pero es que ella mayor que yo. La juventud depende de quien lo mira, ¿no? ¿Cierto? O sea, yo para ustedes soy joven. Sí, es cierto, es cierto. ¿O no? Sí, señor, yo soy mayor que usted. Obvio, Recuérdelo. es evidente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por una sola acción u omisión yo puedo tener 3 tipos de responsabilidad sin que se vulnere el principio non bis in idem o no 2 veces por lo mismo. Ejemplo, una persona se robó, paréntesis, no me regañan mis estudiantes de Derecho, se apropió de unos recursos dolosamente con intención. Genera proceso penal, proceso disciplinario y proceso fiscal. Y no me pueden decir que lo estoy tramitando, que estoy haciendo 3 cosas que son injustas, ¿no? Porque eso implica tutelar bienes jurídicamente protegidos desde distintas aristas. O sea que puede tener 3 procesos por una sola acción. Claro. Entonces ahí es cuando yo le contesto, ahora sí, nuestra función es lo fiscal, el fisco, que llamaban en derecho francés. El patrimonio público del Estado, no la responsabilidad penal, que es personalísima, no la responsabilidad disciplinaria, que tiene que ver con la conducta oficial del servidor público. Esto significa que ahora que hemos conocido que la Fiscalía tiene ya imputados del Parque de las Aguas, de Buen Comienzo, del tema de los temas de movilidad, de los temas con los jardines, en fin. En consecuencia, me imagino que también hay vigilancia y control de ese tipo de contratos. No me puede dar detalles, pero estarían en los titulares de que se están generando al mismo tiempo a estas posibles personas que están imputadas por la Fiscalía, que también les corre proceso en la Contraloría. 2 cosas. La respuesta es sí, pero 2 cosas. La primera, algunos de esos procesos penales obedecen a los hallazgos que incluso antes de que yo llegara se corrieron traslado, unos antes y otros durante mi periplo acá, para la Fiscalía General de la Nación. Y 2, mucha atención. Es que la ciudadanía, pues hay que también darle un poquito de pedagogía porque no todos somos abogados. Aunque en Colombia, la mitad de los colombianos somos médicos, la mitad somos abogados. Mire, está enfermo, le tengo el desenfriolito, la ambramicina, tómese esta agüita. Bueno. O sea, a mí me habían dicho que la mitad eran abogados y la otra mitad eran taxistas. Bueno, está bien. Entonces, 3/4 partes. Pues ya puede como empezar a dividir. Lo que quiero significa es que usted puede salir condenado en materia penal, condenado en materia fiscal y absuelto en materia disciplinaria. Puede salir condenado en materia fiscal y absuelto en las otras 2 áreas, porque son bienes jurídicamente tutelados distintos, con presunciones distintas. Mire, el incumplimiento de un contrato en ciertos casos hace presumir culpa grave en materia fiscal. Artículo 118, Ley 1474. 2011. Entonces, depende del área jurídica donde yo esté, porque la gente espera, bueno, si salió condenado aquí, pues sale condenado en todo lo otro. No, porque son procesos distintos, distantes, con normas distintas y con presunciones diferentes. Contralor, hace un año el alcalde actual, Federico Gutiérrez, salió a medios de comunicación mostrándonos una serie de hallazgos de alcaldía, de lo que ellos habían encontrado de presuntas irregularidades, y corrió traslado a las IAS, entre ellas a la suya. Usted más o menos nos dio ahora una especie de avance, pero ¿qué ha pasado con esto que le entregó Federico? ¿Cuánto le llegó a usted de esos 800 y punta de casos que luego se suman como a 1000 y punta? ¿Cuántos realmente le llegaron a la Contraloría Distrital? Porque sé que otros se fueron a otros lados. Sí, Nacho, realmente en principio los medios nos dieron a conocer que fueron algo así más de 501, si mal no recuerdo, pero realmente a nosotros nos llegaron 176 presuntas irregularidades. A todas les dimos tratamiento, como digo yo, con papa y yuca, con todo el juicio y con todo el rigor. En algunos casos hicimos vigilancia fiscal, artículo 2 del decreto que nos regula todas esas definiciones de la Contraloría y que nos permitió observar, pedir información y que luego sirvieron de insumo para agregar al plan de vigilancia y control fiscal, ¿cierto? Y algunos de ellos ya estuvieron en trámite de auditoría. Producto de ello, entonces, como le dije hace un rato, quedaron unos 74 hallazgos con incidencia fiscal y algo así por 16.000 millones de pesos de esas presuntas irregularidades que ya se trasladaron al proceso de responsabilidad fiscal y que van a empezar su trámite respectivo. A mí me llama mucho la atención porque, claro, de todos esos, algunos se fueron a la Fiscalía, otros fueron a la Procuraduría, otros se fueron a otros lados, pero me llama mucho la atención es ese tiempo.
En derecho se dice que la vida de un abogado es un ordinario y medio. Sí, eso es lo que digo, un ordinario y medio. Imaginen lo que se puede tardar un proceso ordinario, que es la vida útil de un abogado. Tenemos esperanza de que la Contraloría en esos 3 años sí comience a juzgar. Es que además no le va a tocar a usted, porque si son 3 años le va a tocar al próximo. Y quiero poner la cuñita a la puerta para que eso no se me cierre, porque resulta que es que usted cuando recibe de atrás, ¿cierto? Sí. Y yo pregunto, ¿no han pasado 3 años de pronto de algunos que hayan empezado hacia atrás y que ya tengan que estar listos? Por eso, los que más viejos están, ya pasaron la etapa de la imputación y vienen para fallo. Entonces me dice que en 2 meses, entonces. En 2 meses la apertura de los nuevos. O sea, de los nuevos. Entonces, ¿qué pasa con los anteriores? Los que venían anteriores, que estaban atrasados, que fueron algo así como 53.000 millones de pesos que yo encontré muy atrasados, ya los llevamos a la etapa casi final, ya para tomar decisiones. Entonces, no es que tengamos la esperanza, es un deber nuestro producir esa... Le contaré, mire, procesos que venían en camino y que terminaron por cesación de pago, es decir, la gente dijo, no me lleva hasta el fallo, vea, yo rápidamente le pago porque me va a enredar, algo así como unos 1.800 millones de pesos, más o menos. Un recaudo histórico de la Contraloría de más de 4.400 millones de pesos en la Oficina de Jurisdicción Coactiva o la dependencia. Entonces, resultados sí hay. Lo que pasa es que es un tema bien complejo. Yo quiero que la ciudadanía lo comprenda. Es suficiente. Pues yo no soy un alcalde, yo soy un contralor. Claro. Los alcaldes salen y hacen públicas sus grandes logros, cortan la cinta, mejoran las condiciones de salud, de educación. Pero nosotros vamos a encontrar los problemas. Hemos hecho visitas ingentes en temas de salud, en temas de educación. Ahí quedaron los hallazgos en temas de la EDU, en temas de infraestructura física de las entidades educativas. Entonces, mire los resultados que están. Entonces, más que una esperanza, es un compromiso nuestro. Y como ya quedó por procedimiento, lo que me corresponde a mí se falla en mi vigencia y el nuevo Contralor o Contralora tendrá que decidirlo dentro de los 3 años, que es el deber ser frente a la AGR. Desde el 2020 que nace IFM comenzamos a denunciar múltiples casos. ¿Qué pasa con las denuncias y aquello que le toca a la Contraloría de tomar de denuncias? Hay cosas que son de oficio. Nosotros denunciamos lo de la clínica del 80, nosotros denunciamos lo que pasaba con Buen Comienzo desde antes, y de la contratación que había a dedo, nosotros denunciamos unos contratos supuestamente para computadores, que dónde están esos computadores hoy en día nadie sabe, seguimos preguntándonos dónde están y quién los tiene, porque se supone que ese computador no se obsequiaba realmente, se prestaba o se entregaba en una especie de comodato. ¿Dónde están esos computadores? Me pregunto y nos preguntamos en IFM Noticias qué pasó con los contratos hechos a las escuelas y colegios que se estaban cayendo y que nunca repararon. ¿Qué pasó con todo eso? Y no sé si usted es consciente que todas esas denuncias que se hicieron, muchas de ellas, pues el próximo Contralor van a decir que es que venían de usted y no se sabe qué pasó, porque así es. Como es obvio, no sabemos, el otro que estaba atrás venía rezagado, usted lo acaba de poner a agilizar, que los otros se van a juzgar, pero no justo en el periodo suyo de pronto. ¿Qué hay? ¿Qué pasa con esos de oficio? Muchas cosas. Mire, nosotros creemos realmente en el 121 de la 1474, control social de la mano del control fiscal. Creemos en eso. Trabajamos con veedurías. Los medios de comunicación, mire, hemos desarrollado 270 vigilancias en mis 3 años. Eso ha generado grandes réditos para la Contraloría. Contrato de chatarrización. Adivine por qué no se firmó. Porque la Contraloría activó la vigilancia, pidió la documentación y no se llevó a feliz término. Cargue lateral. Nosotros levantamos la mano inmediatamente y mire cómo concluyó. Concluyó de una buena manera, ¿cierto? Buen comienzo, va en trámite el proceso que está eso. Yo le dije, métale acelerado porque hay que sacarlo adelante. O sea, todo eso va adelantado. Mire, el tema de esos contratos con la infraestructura educativa, los visitamos a un gran número. En Campo Valdés, en Aranjuez, en San Antonio de Prado visitamos. A algunos de esos contratistas se les declaró el siniestro y cambiaron de contratista, hoy va avanzando. Pero yo tampoco puedo, digamos, arrogarme cosas que son del Ejecutivo, porque yo no soy Ejecutivo, yo soy del orden del control fiscal, pero venimos trabajando de manera muy fuerte en esos temas. Y le quiero contar, mire, nosotros venimos trabajando de una forma tan juiciosa que la AGR, yo encontré la calificación que nos da la Auditoría General de la República en 84.4 puntos, algo así. Hoy estamos en 92.9.
Somos la Contraloría, la primera Contraloría distrital del país, la más eficiente. Y entre todas las 67, entre departamentales, distritales y municipales, somos la número 5. Usted cuando llega, ¿cuántos procesos encuentra? ¿Evoluciona a cuántos año a año y cuántos le va a dejar ya armados al próximo? Yo creo que eso va en crecimiento, ¿no? Encontré algo así como 270 procesos por medio billón. Hoy tenemos cerca de 230, pero cuidado, es porque cada semestre le voy trasladando un montón de hallazgos. Si no, estaríamos en menos de 100. Entonces, vamos avanzando de manera muy fuerte. Ese indicador que siempre estaba históricamente, es que es un resultado histórico, nunca la Contraloría de Medellín, aquí me acompañan personas que han trabajado allá desde hace 700 años, ¿cierto, Johnny? Nunca la Contraloría de Medellín, nunca, Nacho, nunca había tenido 0 riesgo de prescripción. ¿Qué es prescripción? Que desde que se apertura el proceso de responsabilidad fiscal, se acaba porque no hay trabajo. 5 años sin decidir, prescribe, o sea, nos estalla la granada en la mano sin tomar la decisión. Siempre hubo grandes y serios y profundos riesgos de prescripción. Ahora hay 0. Todos están o decididos o van en imputación para ser decididos. Dentro de los términos. Pero entre los términos nuestros, claro, que son 3 años, porque la ley me daba otros 2 años más. Ya hasta 5. No, yo me voy en los 3 años. No nos quedemos solo con el retrovisor en la administración pasada. Llevamos 1 año ya y 2 meses de esta nueva administración. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos procesos han encontrado? ¿Qué hallazgos hay dentro de los contratos que se han firmado en esta administración de Federico Gutiérrez? Muy bien. Nosotros ejercemos control posterior y selectivo. O sea que que es mi último año, auditaré el primer año de la administración anterior. Entonces ya revisamos por la batería de riesgos que establece la GAT, Guía de Auditoría Territorial 4.0, cuáles son los contratos de mayor impacto, de mayor trascendencia, de mayor presupuesto, que más riesgos tienen, y ya los tenemos en la muestra. De hecho, yo instalé ahorita en enero más de 10, 12 auditorías presenciales. Voy a desplazarme a otras, que entre otras cosas me han criticado porque yo instalo auditorías, pero es que hay entidades filiales de EPM, no solamente aquí en Colombia, sino por fuera, las he visitado y tengo cosas para decir de todas, porque fue la orden que dio el Consejo de Medellín, es una orden, porque el Consejo es el nominador de la Contraloría, o del Contralor mejor. Visitamos Check, EDEC, Sense, todas las tengo en la cabeza. Entonces, le tengo que decir que estamos en plena planeación del primer año del alcalde Federico Gutiérrez, que haremos todo con el mayor rigor. El año pasado, le contaré, que auditamos esas dependencias, ellos apenas llegando, tenemos un dato histórico. Beneficios cuantitativos, de pronto la comunidad no sabe qué es eso. Beneficio significa el ahorro que le produce la Contraloría a las entidades por su ejercicio de vigilancia o de control. Entonces yo digo algo en ejercicio de auditoría o mando una vigilancia y producto de ello esa entidad no pagó el sobrecosto o el contratista devolvió la plata del exceso que le pagó. Eso genera unos beneficios. Sí, cuando ustedes cogen y ven que hay un contrato y se va al administrador y le dice, ojo, con esto hacen una alerta temprana para que no ocurra y con eso le ahorran plata. Lo que pasa es que hay un hilito delgadito y es que yo no puedo coadministrar, yo no puedo decir, claro. Si pagaste te dejo un hallazgo, no puedo decirlo. Pero con base en el ejercicio, el sujeto de control entiende y se da cuenta que hubo un problema en la planeación porque adicionaste. Porque es que la planeación debe ser una excepción en el contrato estatal. 2022 que llegué, 29.000 millones en beneficios. 2023, 56.000 millones y mi presupuesto era 50.000. Año pasado, 122.000 millones de pesos. Nacho, la AGR en ahorro. La Auditoría General de la República establece un indicador que debemos tener en beneficios cuantitativos el duplo del presupuesto de las Contralorías. Que no es mucho. Pues no, 50.000 millones. Que es mucho para mí, pero para administrar 337 servidores y para auditar 50 billones al año en promedio, 47 billones en 2022, 50 billones en 2023, el año pasado 56, 57 billones, en total 150 billones más o menos en los 3 años, con 50.000 millones de pesos por año es muy difícil, pero hacemos esfuerzos ingentes. Entonces, mire que estamos avanzando de manera muy fuerte. Mire, cuando llegué a 1.800 contratos, el año 2023, 29.000, ¿sí? 19.000, el año pasado 29.000 y este año vamos a auditar 40.000 contratos. 2 temas importantes. Yo le voy a pedir unas excusas a quienes nos ven, que me va a pasar un poquito del tiempo, pero es que no lo puedo dejar ir sin aprovechemos cosas. Mire,
Hidroituango EPM, eso es una cosa que todo el mundo dice, madre mía, lo tenía la Contraloría General de la República. La pregunta es, listo, ¿qué le correspondió auditar o controlar a la Contraloría Distrital de ese tema tan espinoso? Yo estuve en la Contraloría de Medellín por allá como en el año 2017 también, ¿cierto? Y la Contraloría de la República nos quitó ese proceso de Hidroituango. La verdad es esa. Ellos tienen el control concomitante y preventivo, la Contraloría de la República. Desde que yo llegué ya lo hemos retomado, ya es nuestro. Es que Hidroituango es auditable por la Contraloría de Medellín, es un proyecto. Entonces le hacíamos una auditoría de cumplimiento, revisamos algunos ítems. Ahora, y por avance de nuestro procedimiento de maduración, ya quedó inmerso en todo el ejercicio auditor de todos los temas de EPM. Entonces se agregó en la auditoría financiera de gestión, de tal suerte que es nuestro, que lo venimos auditando, que han generado un importante número de hallazgos por muchos miles de millones en temas de alimentación y demás, y que seguimos poniéndole la lupa a todas las entidades, proyectos y planes y proyectos de todo el conglomerado del Distrito de Medellín. Entonces, digamos que es muy importante para la ciudadanía que sepa que estamos con la lupa puesta, que este año avanzamos aún más y que Hidroituango, por eso nos desplazamos, Nacho. Dice, pero el Contralor, ¿qué hace en Hidroituango? Pues revisando, instalando las auditorías, mirando de primera mano cómo está ocurriendo el tema. Para eso también hay veces tenemos que hacer algunas reuniones institucionales que te quiero contar. Nos han cuestionado el tema de austeridad en el gasto. Mire, hemos mejorado entre el 30 y el 50% muchos ítems. Por ejemplo, tema de fondos fijos, nuestro. Ese era que otro que caja menor. También se lo iba a plantear, Acho, ya que me lo sacó adelante. El tema normativo de fondos fijos, ahí hay unos ítems que los establece la Contraloría de la República. Hay un pedacito que dice alimentos, otros dicen que temas de cueros. Nosotros, mire, la austeridad fue en más del 50% en ese tema y lo hacemos de manera urgente, lo hacemos de manera juiciosa porque hay unas normas muy precisas. Nosotros, mire, ¿cómo hacemos nosotros para procesar a alguien por fondos fijos del distrito y nosotros dar papaya con esto? Pero venga, negativo. Yo le pregunto, ¿no hay una forma, por ejemplo, de decir esto tiene que tener urgencia manifiesta? Porque es que el tema, por ejemplo, de fondos fijos, en cualquier momento los que están ahí se pueden desaparecer. ¿Y cómo va a recuperar eso? O cogen y empiezan, mientras se hace la investigación, la imputación y todo, van vendiendo los carros, las casas, van poniendo testaferros, van poniendo cosas. Ese no es un riesgo muy fuerte para que se desaparezca la platica que está perdida. Entonces, esa es una cosa que es una pregunta que ni siquiera me sale a mí. Es que usted se va por una cafetería, habla del tema y sale eso. El proceso de responsabilidad fiscal tiene una potestad muy importante. Y es que desde que se dicte cierto auto de apertura o de imputación, el de imputación realmente usted puede ordenar, decretar la medida cautelar, embargo y secuestro de bienes. Pero eso tarda un montón hasta llegar allá por lo que me está contando, porque primero la auditoría, luego lo otro, para llegar a ya hemos impulsado, Nacho, un ítem muy importante y es que nosotros tenemos dos tipos de procesos. Uno, el ordinario, que tú lo mencionabas hace un rato, y otro, el verbal. En ese verbal se hace en juicio, en sala de audiencias, y se dicta no solo el de apertura, se dicta el auto de apertura e imputación, y ahí mismo se decreta medida cautelar. Hemos dado órdenes, hemos mejorado ese indicador, por ejemplo, temas de multas y sanciones, esos temas que son de cuasiflagrancia, si se pudiera decir, donde el hallazgo es tan claro, tan diáfano, que yo le digo, no me voy por el ordinario, diciendo, vea, usted sí estuvo, usted sí vino, no, aquí está el hallazgo, como digo yo, con papa y yuca, y se va uno por el verbal. Porque es que en ese tema de los fondos fijos, ya hay una persona con censura de consejo. Investigaciones tanto en Procuraduría como en Fiscalía. Y nosotros también. Nosotros también lo tenemos. Fueron como 118 millones de pesos, más o menos, de fondos fijos de esa vigencia. El proceso se de lo aperturó. Que hay, pues, porque sabemos que es mucho más. De lo que generó el hallazgo en la vigencia que auditamos. Claro. ¿Cierto? Que nosotros auditamos vigencia anterior. Este año, 2025, audito 2024. Claro. Ahora, si el hallazgo da para uno devolverse a otras vigencias, pues tiene la potestad uno de hacer. ¿Qué pasó con fondos fijos en el 23, en el 22, en el 21? Si eso es un año después, ¿qué pasó con esas otras vigencias? Porque es que ya desde entonces estaban esas irregularidades. La radiografía, según la denuncia, fue para la vigencia que nosotros auditamos. De toda suerte, nosotros, digamos, podremos tener esa radiografía de conformidad con el proceso de responsabilidad fiscal. Si allá surgen nuevas pruebas, podrán ir más atrás, pero claro. La denuncia fue solamente ese. Anda, mía. Y eso que nosotros lo denunciamos desde el 2021. Bueno, no se cogió de oficio, está bien. Pero otra pregunta, vámonos a un tema actual. Venta de UNE. Sí.
¿Cómo va ese proceso? ¿Tiene investigación? ¿Se ha aperturado algún control mínimo por oficio o le están poniendo el ojito ahí para controlar? ¿O qué está pasando? ¿O ese todavía no, porque no ha pasado? Para hablar de detrimento, que es el primer insumo del hallazgo, tenemos que hablar del daño, y el daño tiene que ser cierto. Cierto es de certeza. Entonces, tiene que hacer unos estudios actuariales muy profundos, presupuestales, financieros, del más alto calado, para poderse verificar si en la actualidad esa venta dio o dará detrimento o no. Lo cierto del caso es que UNE tiene un rezago histórico. Nosotros el año pasado dejamos hallazgos por, ¿cuánto sub? 9.000 millones de pesos en hallazgos para UNE. Durante los 10 años anteriores se generó menos detrimento que el año pasado. O sea, en 10 años antes no se generaron 9.000. Nosotros solamente el año pasado 9.000 millones en hallazgos para UNE. Eso indica que como aguas de Malambo parecieran ser inviables y entonces la administración tendrá que tomar decisiones, que es una filial de aguas muy importante que está para en pues, Malambo, para el departamento del Atlántico, y que históricamente genera, mire, hallazgos por 12.000 millones de pesos aguas de Malambo. O sea, estamos haciendo esfuerzos ingentes para que se proteja el patrimonio público, pero yo no puedo tomar, digamos, un partido desde el punto de vista técnico y recomendar venda o no venda. De todas formas, para eso está, digamos, el estudio técnico y financiero que dirá cómo viene y qué es más viable o no. Perfecto. ¿Usted también tiene Consejo de Medellín o no? Tengo, sí, claro. Nosotros tenemos 45 sujetos de control y 6 puntos de control, entre ellos el Consejo de Medellín. ¿Qué pasó en el Consejo de Medellín con Alex Flores, que ya no es concejal, pero que acabó con 2 carros y con un montón de cosas, y con eso otra cantidad de temas? Por ejemplo, usted me dice que se investiga por acción o por omisión. Hoy en día, y fue criticado en su momento, cuando Andrés El Guri Rodríguez dice que es que habían dejado el edificio vuelto nada, un detrimento patrimonial en el edificio. Nunca hicieron un contrato, se limpiaron las manos, pero hoy le ha tocado, ya la gente entendió que lo que decía era cierto cuando fue criticado, y están en este momento ejecutando un contrato que tuvieron que hacer de urgencia para reparar el edificio. ¿Qué pasó en ese caso con el Consejo de Medellín? Con eso que no es de este año, es de años atrás. ¿Y qué pasó con el señor Flores, que ya no es concejal, está en Bogotá, pero el carrito quedó destruido? Muy importante esa pregunta, Nacho, y le agradezco porque me permite dar claridad. Gestión fiscal. La gente quisiera que todo el daño que se produce al Estado, la Contraloría actuara y condenara. No, tiene que ser en ejercicio de gestión fiscal. Es decir, cuando el servidor administra recursos o fondos públicos, ¿cierto? Que le asignen un carro a un servidor no significa que en ese ejercicio sea gestor fiscal. Ahora, si le produce daño, entonces active la póliza para que el municipio, el distrito, el Estado logre redarguir ese presupuesto, y ahora el distrito pues demande al servidor que con su mala acción u omisión dio lugar a ese daño, pero no es en ejercicio. Es cuando el servidor dispone de recursos presupuestales financieros, el tesorero, el secretario, los que firman contratos, los que trasladan presupuesto, pero por la asignación de un vehículo yo no soy gestor fiscal. Le quedará entonces a él quizá un proceso que le interponga el distrito contra él porque le generó ese perjuicio, pero no es fiscal, no es gestor fiscal, quizá un disciplinario si lo usó indebidamente, qué sé yo. Quizá un tema de la aseguradora contra el distrito. Muchas cosas van a suceder y suceden, pero no son en ese caso el resorte de la Contraloría. ¿Y a quién habría que investigar del detrimento del edificio y no haber que es fiscal? Porque no hizo el contrato para tener el edificio en buenas condiciones. Eso sí es platica que no se ejecutó y acabó con un edificio en detrimento patrimonial. Entonces, ¿a quién le cae? ¿Al secretario de entonces del Consejo? Listo, entonces, ¿está siendo investigado? Muy bien, entonces, si alguien de mala fe, de mala voluntad dañó las instalaciones, entonces hay unas acciones que no son nuestras. Sí, eso ya. ¿Sí? Son cosas de aseguradora, disciplinario, quizá daño en bien ajeno, un montón de conductas punibles, allá, pues no es Contraloría. Ahora, si el servidor público, en este caso, por su omisión, omitió incluir en el plan anual de adquisiciones cierto presupuesto para mejorar las condiciones del edificio, lo que sea, y no lo hizo, y se produjo mayor daño, ese servidor que tiene en su competencia sí será susceptible de un hallazgo y por consecuencia un proceso de responsabilidad fiscal. ¿Y ese está en marcha o no?
Ese no Todavía está en no está marcha. No está en marcha. Ahí se lo dejo, ¿no? Porque esa Vamos a denuncia tomar está puesta, atenta nota. esa denuncia está. Tengo que ser muy honesto en el sentido de que yo tuve una experiencia interesante con la Contraloría en ese tema de las auditorías. En algún momento IFM hizo la denuncia de que estaban talando unos árboles en media montaña sobre la vía que va del Tesoro hacia Las Palmas. Esa zona se llama la vía de José María Escrivá de Balaguer. Y a mí me pusieron un vicecontralor, un subcontralor, me pone un correo electrónico donde que por favor le diera la ubicación, todo el cuento. Auditaron y encontraron la irregularidad de lo que estaba pasando con esa tala de árboles. Eso sí me consta que funcionó. Hay otras que no han funcionado. Por ejemplo, y me lo voy a meter en un tema. IFM hace unos meses denunció, no porque fuera IFM el que denuncia, sino nos llega la denuncia y nosotros corremos traslado a la denuncia de que había una presunta modificación de los cargos para acomodar gente allí en la Contraloría, poner gente a dedo, todo el tema. Corrimos, preguntamos, no dimos respuesta, nos tocó publicar eso y eso es lo que ha quedado ahí, pero yo sí quiero darle la oportunidad a usted que nos aclare qué pasó. Si en ese momento no nos pudo responder, pues que nos responda hoy. ¿Usted ha intentado modificar, sí o no, a conveniencia los perfiles para acomodar gente en la Contraloría de Medellín, del distrito? Hemos tenido que hacer muchas cosas, entre ellas hemos querido que nuestra tropa, que nuestro equipo, que tiene importantes títulos universitarios y demás, que puedan acceder, esa es nuestra intención, a encargos, ¿cierto? Pero no es a conveniencia o por amiguismo, por alguna cosa, y de hecho pueden revisar nuestra nómina, son personas con vasta experiencia. Hay un decreto que de manera legal establece las homologaciones o las equivalencias, ¿cierto? Que por tantos títulos se puede homologar experiencia a X o Y. Eso es legal. Sin embargo, yo no lo he hecho para acomodar ningún personaje ni en nivel profesional, ni técnico, y mucho menos directivo. Yo sí pienso que eso tiene un sentido y alcance, y es que nuestros servidores puedan ascender. De hecho, ahorita proyectamos de la mano de los sindicatos, porque han sido muy críticos, pero eso nos ha ayudado. A mí no me molesta la crítica, me parece que es importante que alguien vea las cosas de manera distinta, entonces me ayuda en mi gestión y me ayuda a blindar procesos y procedimientos. Yo soy agradecido antes, y se dictó una resolución bastante interesante que blinda cualquier manto de duda, y que para poder acceder a esos encargos, la gente que está en carrera pues tenga que cumplir unos requisitos de experiencia, de títulos, de conocimiento técnico. Entonces la respuesta es: no hemos querido beneficiar con amiguismos a nadie, por el contrario hemos querido enaltecer los logros y hemos enaltecido, por ejemplo, los grandes objetivos alcanzados por las distintas contralorías auxiliares. El año pasado Salud generó unos beneficios muy importantes, cuantitativamente hablando, para la Contraloría. También lo aplaudimos que la dependencia de responsabilidad fiscal, cero riesgos de prescripción. Eso lo vamos aplaudiendo y lo vamos valorando, y yo pienso que es sensato que la tropa que ha trabajado tan fuerte con nosotros pues sea exaltada con ese... En otras palabras, sí, se han modificado, pero no a conveniencia. No a conveniencia, de una forma transparente. Yo no tengo interés sino en que nuestros equipos estén, mire, muy bien organizados. El año pasado, por estas calendas, un poquito más avanzado, yo le dije a los equipos de trabajo: ¿qué pasa con la parte financiera? Que todo el mundo sale bien pese a tantas denuncias. Que nosotros dejamos unos hallazgos muy importantes para Hospital General de Medellín, Metrosalud, sobrecostos en la contratación, problemas con la EDU, con el INDER, con Metrosalud, por violación al régimen de supervisión o al debido control en la supervisión de contratos, y me decían: aplausos, no, muy bien, pero ven, ¿y cómo que muy bien? Y encontramos que en la tropa no había una buena selección, no un buen reparto del trabajo, porque no tenemos tantos contadores, y los que dictaminan son los contadores profesional 1. Entonces lo que hicimos este año fue volver a reagrupar la tropa equitativamente en la mayoría de los casos, y los sindicatos nos orientaron, nos dieron la mano: venga, ¿por qué no pensamos en esto? Es que ellos también son proactivos. Es que yo, desde el punto de vista del derecho constitucional, he sido defensor y he sido respetuoso de los derechos de asociación, ¿cierto? Reagrupamos la tropa y espero que este año saquen unos resultados magníficos para que puedan profundizar. Como un contador, Nacho, va a dictaminar 2 o 3 entidades. Lista de chequeo muy por encima, excúsenme así, no alcanzaban. En cambio ahora hay un contador, máximo 2 sujetos de control por contador. Entonces van a mirar opiniones, conceptos, dictámenes financieros, presupuestales, que nos digan a profundidad cómo está la entidad. Porque termino con esto, esta partecita.
Una entidad coherentemente no puede ser muy buena en una cosa y muy mala en otra, ¿cierto? ¿Cómo es que yo estoy muy bien en el tema financiero y presupuestal, pero muy mal en la contratación? Vea lo que salió con presupuesto participativo el año pasado. Cerca de 4.000 millones de pesos en hallazgos. Tuvimos que hacer una actuación especial, volver a auditar otra parte que faltaba y la ejecutó Plaza Mayor. Entonces, una serie de, pero Plaza Mayor fue el instrumento, pero la plata era de Secretaría de Participación Ciudadana. Hay un montón de cosas allí que corrimos traslado el 31 de diciembre y antes de que yo vaya tiene que haber muchos avances en esos procesos, que la ciudadanía no lo sabe, pero estamos divulgando ahora en tu medio de comunicación. Le queda ya pues, unos meses antes de abandonar el cargo. Usted debe terminar a final de este año, ¿no? 31 de diciembre. 31 de diciembre. Habrá un concurso, habrá quien se postule, habrá quienes lleguen a las contralorías, porque también es cierto, hay un tema en el sistema que todo el mundo dice, no, pero ¿por qué el de la Estrella termina en Medellín, el de Medellín termina en Envigado y todo? Porque es que contralores, la verdad, es un círculo y pues tienen que ir saltando porque no se hace un contralor de la noche a la mañana, ¿cierto? Eso lo entiende uno. Pero, ¿qué le queda a usted durante este año? Dentro de lo que son los proyectos, los planes y lo que quiere ejecutar en lo que le queda del año, que ya son 10 meses, algo menos yo creo ya. ¿Qué le queda por hacer? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué nos podemos esperar de la Contraloría Distrital? Sobre todo que usted tiene todo lo que ha contado, más los contratos de Metroparque, los contratos de Telemedellín en su momento, que lo molesto más, si usted más que nadie lo sabe y la gente lo ha leído en IFM Noticias, de todas las irregularidades que se han denunciado. ¿Qué le queda a usted durante este año? Las Contralorías tienen su ADMECUM o su orientación en un plan estratégico institucional, el PEI. Nuestro PEI va supremamente avanzado. Hemos hecho esfuerzos muy ingentes para poder lograr desarrollar tecnológicamente nuestra Contraloría. Nos queda un tema de papeles de trabajo muy importante para que no estemos auditando con tablitas de Excel. Nos queda el segundo Congreso de Control Fiscal Internacional, que hicimos uno primero en mi primer año, para 2023 quizá, segundo año mío, y que tenemos conferencistas muy importantes para capacitar todos los servidores del conglomerado, todos los sujetos de control, puntos de control, nuestra Contraloría, los sindicatos, sus asociaciones sindicales y demás. Traeremos gente de distintas universidades, de León, de Buenos Aires, de Complutense, etcétera. Eso es muy importante porque eso nos permite mirar cómo se encuentra la Contraloría nuestra frente a las demás. Y le digo que estamos muy bien si comparamos, por ejemplo, con Puerto Rico, que tenemos grandes conocimientos de esos controles fiscales de por allá. Ahora, mejorar indicadores, mejorar eficiencia y eficacia, pero de manera muy puntual. Auditaremos 40.000 contratos y empecé con 1.800. ¿Sí? Generaremos beneficios cualitativos, es decir, lo que la entidad mejora en virtud de nuestro ejercicio de control, tendremos 80 beneficios cualitativos y estamos en 66 beneficios. Listo. En beneficios cuantitativos iremos por 240.000 millones de pesos, o sea, casi que quintuplicaremos, no sé si existe la palabra, nuestro presupuesto, que hoy es de 53.000, 54.000 millones de pesos. Eso va a ser una cosa ya no histórica, apoteósica, ¿cierto? Avanzar. Mire, yo le dije que al año pasado quedamos con 0 riesgos de prescripción, el año pasado, pero es que en el mundo público cada año empieza otra vez de cero. Tenemos hoy 46 procesos para este año en riesgos de prescripción. O sea que están superando 3 años sin tomar decisión. O sea que ese reto es increíblemente complejo, pero lo vamos a hacer. Dejaré nuestra Contraloría con 0 riesgos de prescripción. Y pues en hallazgos, pues eso es a demanda, pero haremos un ejercicio muy juicioso para que, como dije el día de mi posesión, le demos seguridad y confianza a la ciudadanía de Medellín y dejemos esta Contraloría en los mejores niveles de calificación frente a la AGR, para bien de la Contraloría, de nuestros servidores que tanto queremos y de la ciudadanía medellinense. Se nos acabó el tiempo hace rato. Yo ya me pasé, pero le pido disculpa a ustedes por quitarle tanto y a quienes nos ven y nos siguen, también por la extensión de este programa. Pero quiero agradecerle la visita y lo dejo de una vez invitado para una próxima oportunidad para que le vaya contando a los ciudadanos qué está haciendo para controlar y proteger los recursos públicos, que en última son los impuestos de nosotros mismos, ¿no? Lo que uno paga con la industria y comercio, lo que uno paga de cierto modo en las tasas, en todo lo que nos van cobrando adicional. Quiero agradecerle mucho su presencia en IFM Noticias y las puertas abiertas siempre para que esté acá con estas cámaras y con todo el equipo periodístico. Nacho, a usted, a todo su equipo de colaboradores, la mesa de trabajo, a toda la ciudadanía
muy especialmente a mi querida Contraloría de Medellín, todos mis servidores, muy agradecido y atento a todo lo que sea menester. A ustedes, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy tuvimos a Pablo Garcés, Contralor Distrital de Medellín. A usted, en el lugar que se encuentre, aquí en Colombia, en España, de donde nos van reportando siempre que están pendientes de nosotros, mil gracias, buen día, buena noche, buena tarde, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Hasta la próxima. La entrevista en IFM Noticias.